Ricardo, Ricardo, ¿escuchas? Parece que no escucha. Hermano Bernardo, ¿puede orar usted, por favor? Padre bueno, amantísimo Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que has tenido en nuestras vidas en este día maravilloso. Por eso te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Y queremos darte gracias por este comienzo de este nuevo estudio, Señor. Sea guiando a nuestro pastor Esaú, Señor, revístale de gracia, de sabiduría, para que nos pueda Él ser el que nos va a enseñar, Señor, este nuevo curso, Señor, que sea para nosotros y para Él también de buen beneficio, Señor, para que podamos aprender, Señor, nuevas cosas, Señor, para tu obra, para ser unos buenos obreros, Señor, para cuando usted nos quiere ayudar a hacer trabajar en su obra, podamos tener las herramientas, Señor, para poder dar un buen consejo, dar una buena orientación, Señor. Queremos estar siempre cubiertos con tu mano de amor y misericordia, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y de nuestra iglesia para poder ser unos buenos obreros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos que están conectados, por el que está intentando a lo mejor conectarse, Señor. Bendígale a ellos, a sus familias, Señor, que ellos representan, a sus iglesias, Señor, en esta hora. Padre bueno, bendiga a nuestro hermano también que está como coordinador, Señor, en esta hora, para que usted también le ayude a él en todo este ámbito que va a ser en este estudio de ayuda para cada uno de nosotros. Bendíganos, Señor, con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a empezar. Quisiera explicar algunas cosas previas. La capellanía, hermanos, es un concepto que no es un concepto hispanoamericano, es un concepto anglosajón, capilla, capellán, ¿verdad? Entonces, en el sentido más amplio del asunto, nosotros como pastores estamos a cargo de una capilla en una comunidad y de alguna manera somos capellanes todos, porque somos los capellanes presbiterianos o los pastores presbiterianos los encargados de la capilla en la comunidad en donde nos encontramos. ¿Okay? Entonces el pastor que está en Linares, en el sentido amplio, es el capellán presbiteriano en Linares o en Santiago o en la comunidad donde estés. En ese sentido, porque no solo sirve, es verdad, como pastor sirve a su comunidad de creyentes, pero como capellano encargado de la capilla, y no necesariamente es el pastor ordenado el pastor ordenado, puede ser un presbítero que está a cargo en ese sentido es el capellán y ministra a su comunidad de diversas maneras. En México y en Hispanoamérica hay varias organizaciones que se dedican a dar una certificación en capellanía. En este curso, nuestro manual está basado, el autor de nuestro manual de capellanía de MINS está hablando desde el contexto de Cuba, ¿verdad? Y hay algunas cosas que yo voy a omitir del manual, ustedes tendrán que leer el manual completo. Hay algunas partes donde el manual es bastante técnico y hay algunas cosas donde voy a explicar algunas cosas más de consejería bíblica. Pero es importante que hay información que deben de tener. Por ejemplo, cuando hablemos de asuntos como alcoholismo, tabaquismo o vicios en general, el autor del manual se va al asunto técnico, es decir, qué es el alcoholismo, cómo tratar el alcoholismo, cuáles son los síntomas del alcoholismo y cómo tratarlo. Y hace una ficha técnica, que son cosas que creo que ustedes deberían de leer y no las vamos a platicar aquí. Yo voy a abordarlo desde la perspectiva bíblica y vamos a discutir en su momento las dos perspectivas, es decir, si es una enfermedad o es un pecado. Bueno, desde nuestra perspectiva bíblica es obvio, ¿verdad? Pero es importante tratar el asunto. Hoy vamos a tratar capítulos 1 y 2. La próxima semana yo voy a estar dando clases físicamente en Mérida, Yucatán. Yo estoy en el norte de México, en Monterrey, y voy a ir al sur de México, a Mérida. Y entonces la próxima semana he invitado al presbítero Joaquín Chalemas, que es capellán del Colegio Americano de Mérida.
es el Colegio Presbiteriano en Mérida, y estos colegios presbiterianos que pertenecen a la denominación, en México tenemos 2 colegios presbiterianos, el Colegio el Colegio Juárez en la Ciudad de México, que tiene su propio capellán, y el Colegio Americano, que tiene su capellán. Nuestros seminarios teológicos tienen un capellán, y nuestros hospitales, tenemos un par de hospitales, tienen su capellán. En ese contexto, quisiera que escucharan a un capellán desde su propia experiencia. Él es un pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana que fue llamado por el Colegio Americano, en este caso el presbítero Joaquín Chalemás, y él les va a platicar desde su experiencia, o sea, cómo es diferente el rol de pastor en una iglesia y capellán en un colegio donde no todos los estudiantes son cristianos, donde no todos los estudiantes son presbiterianos, y cómo ejerce su ministerio como capellán de un colegio, y las dificultades que tiene. Me parece que la sesión de la próxima semana va a ser bastante interesante. Aquí le pido a Guillermo que ya me confirme mañana si el enlace es este mismo o hay un enlace diferente, para yo pasárselo al presbítero Joaquín Chalé, y que lo anotes ahí. Él es el que va a estar la próxima semana dando una conferencia de 50 minutos y luego contestando sus preguntas. Y en la tercera semana yo voy a abordar a otros temas, regresaré yo a dar la clase y abordar algunos temas del manual, pero me parece que es importante en el contexto, porque el contexto de capellanía es muy común en Estados Unidos. Los hospitales, las escuelas presbiterianas y católicas y bautistas y metodistas, todas tienen un capellán. Entonces el concepto, el ejército de Estados Unidos tiene un capellán. En cada base militar hay un capellán. En México, como tenemos un estado laico, entre comillas, entonces el ejército no tiene un capellán, la escuela de medicina no tiene un capellán, o sea, las escuelas públicas no tienen un capellán porque el concepto de Dios no está en la educación laica. No sé cuál sea su experiencia en Chile, asumo que los colegios cristianos deben de tener un capellán. Entonces, es importante que escuchen a alguien desde la experiencia, y eso lo van a hacer en la segunda sesión con el presbítero Joaquín Chalemas. Así es que voy a compartir mi pantalla para que me puedan seguir. De lo que voy a compartir hoy es información que está en su manual. Cuando abordo los capítulos 2 y 3, voy a compartir solo algunas cosas del manual, y voy a compartir una información diferente que yo les voy a, con mucho gusto, compartir para que usted me pueda seguir. Pero lo de hoy es básicamente lo que está en el manual, y voy a explicar algunas cosas. Entonces, hablemos de capellanía cristiana. Pastor Esaú, disculpe que lo interrumpa, Sí, claro. pero me parece que no tenemos nosotros el manual, para que usted Ok, sepa. entonces te lo voy a hacer llegar por WhatsApp a ti, para que tú se lo hagas llegar a los demás Ok, estudiantes. gracias. Porque sí es importante, hermanos, que lean los 8 capítulos. Después me pongo de acuerdo con Juan si van si es solo un diplomado, cuánto tienen que leer aparte del manual y qué tendrían que hacer para aprobar el curso. Yo debo de sentarme bien a preguntar a Juan los requisitos del diplomado para que usted lo tenga claro y no le ponga yo tareas de más. Sí, les voy a compartir, si me lo permiten y lo quieres apuntar, Pastor Guillermo, tengo yo algunos materiales desde esta perspectiva de consejería bíblica. Bueno, esto me gustaría explicarlo antes de entrar al manual. No me acuerdo si lo expliqué, creo que lo expliqué en Linares, pero no estoy muy seguro si ya lo expliqué a ustedes. Pero la explicación vale la pena. Cuando hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de una escuela. Tenemos que reconocer que cuando hablamos de consejería cristiana, hay varias escuelas de consejería. Yo diría que por lo menos hay 3 grandes escuelas de consejería que todas se llaman a sí mismo consejería bíblica. Entonces es importante hacer la distinción. En los Estados Unidos, que es donde nace el concepto, hasta los años 70, mediados de los 80, había la intencionalidad, de compartir consejería, y se hablaba mucho de psicología pastoral.
De hecho, en los seminarios hasta los 90s, tal vez principios de los 2000, la materia en los seminarios teológicos en México era psicología pastoral. A esto de tener la psicología y tratar de encontrarle un nexo con la Biblia, se le llama integracionismo. Es una escuela que trata de integrar, como su nombre lo dice, los conceptos teológicos con la Biblia. En esa escuela es como en la política, hay de todo, los extremos son los peligrosos. El extremo peligroso de que básicamente son todos los conceptos psicológicos con textos bíblicos. Tenemos que reconocer, no toda la psicología está mal, pero muchas de las presuposiciones psicológicas no son bíblicas. De hecho, muchas de esas teorías psicológicas contradicen abiertamente la palabra de Dios. Entonces, hay un extremo en esta escuela integracionista que trata de acoplar a chaleco todos los conceptos psicológicos con la Biblia. Hay algunas escuelas de psicología de integraciones que son muy buenas. Yo creo que lo que todos hemos leído son estos manuales de José Grau de psicología pastoral. O Jorge A. León, no sé si han leído a Jorge A. León, era el texto por excelencia en los seminarios teológicos en los 90s, en los 80s, 70s, 80s, 90s, era el texto integracionista, bastante serio, bastante bueno. A finales de los 70s, principios de los 80s, se levanta un hombre que se llama Jay Adams. Jay Adams decía, los psicólogos y los psiquiatras se metieron al patio trasero del pastor y están haciendo el trabajo que le corresponde al pastor. Y entonces Jay Adams levanta una escuela que su nombre es, ay, se me fue el nombre, ahorita me recuerdo. Esta es neotética, la escuela neotética, que es una escuela que Adams explica. Los psicólogos y los psiquiatras dicen que el hombre está sufriendo y por lo tanto tratan el sufrimiento y tratan de hacer sentir bien al hombre que está sufriendo. Adams dice, es cierto, los psicólogos y los psiquiatras tienen razón, el hombre está sufriendo. Y Adams afirma, la razón del sufrimiento es el pecado. Entonces Adams insiste, tratemos el pecado y el sufrimiento desaparecerá. Hay un manual de consejería que se llama Manual de Consejería de James Adams, que si lo puedes conseguir es un gran ejemplar. Adams incluso trata problemas psiquiátricos con su método. En el manual lo describe. Entonces, ahí viene la metodología y es básicamente un asunto de tu problema es con el pecado y bastante directo para mi gusto, pero hay mucha gente que le gusta Adams y es bastante bueno porque es bastante bíblico. ¿Okay? Los alumnos de Adams, presbiterianos, en el seminario presbiteriano Westminster de Filadelfia a finales de los 90s, levantan una tercera escuela que llaman consejería bíblica. A esta escuela, que es de lo que yo soy un experto y de las cosas que voy a compartir, algunos de ustedes tomaron conmigo pacificadores, algunos conmigo ya tomaron dinámicas del cambio bíblico y algunas de esas cosas las voy a explicar a lo largo de este curso. Cuando yo pase a ese tipo de cosas les voy a explicar, esto no está en su manual, pero les voy a pasar bibliografía sobre el asunto para que lean. Porque me parece que es esta tercera escuela que se llama a sí misma consejería bíblica, explica, los integracionistas tienen razón, están sufriendo. Adams tiene razón, la razón del sufrimiento es el pecado. Y entonces ellos trabajan una manera bíblica de responder a los conflictos. La psicología dice, el hombre está sufriendo, busquemos la causa del sufrimiento. La gran mayoría de las teorías psicológicas ponen el sufrimiento en su infancia, en su crianza, en la religión, y entonces el culpable del sufrimiento es la crianza, la religión, los padres. Adams dice, el problema es el pecado, ataquemos el pecado. Pero la consejería bíblica explica, Adams tiene razón, el problema es el pecado, pero el origen del pecado está en el corazón del hombre, no fuera del hombre. Para la consejería bíblica, tú eres responsable por lo que haces, dices, piensas y actúas.
No hay un demonio de los malos pensamientos. Satanás no se puede meter en la cabeza de un hombre cristiano. Hay un libro que si lo quieres apuntar, Guillermo, y si no se los he regalado, con mucho gusto se los regalaré. Es el mejor libro de guerra espiritual escrito por reformados. Se llama, no me acuerdo el nombre, pero es un libro de guerra espiritual. Cuando me acuerde el nombre se los comparto. Pero es el mejor libro de guerra espiritual que yo he leído, escrito por un pastor presbiteriano desde la perspectiva reformada y presbiteriana. Es algo que deben de leer, porque hay el integracionismo. ¿Han oído hablar de sanidad interior? Es integracionismo, en algún grado. Son conceptos psicológicos los que están enseñando, algunos muy buenos. Hay escuelas de sanidad interior bastante buenas, que tú dices, suena razonable, no contradice la Biblia, está bien. Entonces, es importante porque son técnicas diferentes y la técnica determina el acercamiento. Y aquí también es importante que tengan claro, hay un curso de hermenéutica del doctor Cornelio Hegemann. Si no han tomado hermenéutica, el doctor Cornelio Hegemann habla del círculo hermenéutico y que el círculo hermenéutico tiene diferentes entradas. La perspectiva reformada es que empezamos el círculo hermenéutico en un círculo con Dios, pero está Dios, el evangelio, el hombre, las circunstancias, y maneja varias entradas. La entrada correcta es Dios. Empezamos con Dios, porque Dios es el dador de la revelación. En esa técnica del círculo hermenéutico se explica, cuando tú empiezas tu interpretación desde una perspectiva del hombre, que es lo que hace el integracionismo, entonces el resultado va a ser que el hombre no es responsable del pecado y que alguien es el responsable del pecado. Entonces, cuando empezamos con Dios, leemos su revelación y entendemos correctamente la gracia. Entonces, es importante tener esto presente porque el autor de nuestro manual, que es un cubano, trata una perspectiva, explica lo que es capellanía, pero cuando hablemos de la resolución de los conflictos, el autor del manual explica las cuestiones técnicas que las deben de saber. Ustedes tienen que saber cuáles son las consecuencias del alcoholismo, ustedes tienen que saber algunas cosas, los efectos en la familia, los efectos en el cuerpo. El autor aborda todo eso. No voy a tocar eso porque no es la manera en la que la abordaríamos desde la consejería bíblica. Y entonces yo voy a explicar cómo abordarlo desde la consejería bíblica y específicamente voy a hablar del alcoholismo y los mismos principios que aplican para el alcoholismo aplican para el tabaquismo o para cualquier vicio. Y voy a compartir lecturas de estas escuelas de consejería ya traducidas al español para que usted tenga acceso directamente a las lecturas y pueda revisar el material y le pueda servir. Entonces, esto es importante para que usted tenga presente. Ahora, lo que voy a explicar aquí, en la presentación, puede ir tomando notas, pero yo les voy a entregar la presentación al final de esta clase y al final de cada clase van a recibir la presentación para que no se distraiga o no se pierda con el asunto. Mateo 25:36, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. El principio bíblico de la capellanía. Un capellán es típicamente un miembro del clero. En este caso, hermanos, no necesariamente es el pastor, porque en el concepto presbiteriano a veces el encargado de la capilla es un presbítero gobernante, ¿ok? Entonces, pero tiene que ser un miembro del clero. Típicamente es un miembro del clero que sirve a un grupo de personas que no están organizadas en una misión o iglesia. Este es el concepto de capellanía. Un capellán es típicamente un miembro del clero que sirve a un grupo de personas que no están organizadas como una misión o iglesia. En este caso, un colegio, un hospital, un ejército. Por ejemplo, un capellán es a veces asignado a una unidad militar, una capilla privada, un barco, una prisión, un hospital, un colegio o otra escuela. En el contexto americano y al parecer en el contexto cubano, que no lo creo en el contexto cubano. El término propiamente dicho proviene del latín capellanus, que frecuentemente se asocia a
Amatín de Tours, quien, según la leyenda más famosa en torno a su vida, se encontró cerca de la puerta de la ciudad de Roma a un mendigo titiriteando de frío, y a quien le dio la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenece al ejército romano al que sirve. Es una leyenda, pero que tiene que ver con ese asunto. Los capellanes, según su rango o actividad, han recibido diferentes denominaciones. A continuación se citan algunas de su mayoría en desuso. Ahora, aquí hay un sistema de capellanía. En la última sesión voy a invitar a un hermano que tiene una organización a nivel América Latina de capellanes, y ellos están organizados como un ejército, desde el capellán normalito, y ahí tienen una escala militar. Lo voy a invitar a que explique cómo es su organización, cómo te podrías certificar como capellán en su organización, para que usted tenga la idea, en el contexto presbiteriano y en el contexto de las organizaciones presbiterianas en México, particularmente solo las escuelas o los seminarios tienen un capellán, porque no son iglesias como tal, ¿okay? Son comunidades que no necesariamente son cristianas, y es ahí donde asignamos un capellán. Las iglesias tienen pastores. Entonces, en ese sentido es importante tener presente ese contexto. Ustedes tienen, ahora, todos estos designaciones de capellanía, la gran mayoría están en desuso, pero hay algunas que aún se usan. Por ejemplo, existía el capellán de altar, el que cantaba en la capilla real de las misas solemnes en los días festivos, mientras que el resto de los días celebra un oficio rezado. En algunas iglesias, estamos hablando del contexto católico, ¿verdad? También se llama así al sacerdote que asiste al celebrante. Está el capillo de coro. Cualquiera de los sacerdotes de las iglesias o capellanes, para asistir al coro, a los oficios y horas canónicas. Todo esto es en el contexto católico, y todo esto literalmente está en desuso. El capellán de honor, el que decía la misa al rey y a las demás personas reales en el oratorio particular del rey para cierto grupo de personas. Este tipo de capellanes existe aún en las monarquías. Por ejemplo, en Inglaterra, que es un país protestante, la reina y el cuerpo real, que ya no gobiernan formalmente Inglaterra, pero que son reconocidos por el gobierno de Inglaterra, tienen su capellán, ¿ok? Asignado por el Estado. Entonces, ahí en algunos contextos sí funciona como se describe aquí. El capellán mayor, que es la cabeza superior de algún cabildo o comunidad de capellanes. Van a conocer, en la última sesión voy a invitar yo a una organización de capellanes, y hay un general de capellanes en esta organización, y van a conocer al general que tiene su organización en California y certifica capellanes en toda América Latina. Es simplemente de hecho se visten como tipo militar, ¿verdad? Y tienen sus escudos y sus grados y su chapa. Entonces, es interesante porque es algo que creo que en nuestro contexto no es muy común, pero que la función de capellanía podría ser útil en ciertos contextos una vez que tienes la información correcta, sobre todo en ustedes en Chile en su presbiterio. El capellán mayor del rey, como su nombre lo dice, pues es el que tiene jurisdicción espiritual y eclesiástica dentro del palacio. Esto ya sucede solo en Europa, y en la Europa donde las monarquías que ya no gobiernan siguen siendo respetadas por los gobiernos civiles en Europa. El capellán mayor de los ejércitos, pues el vicario general de los ejércitos, o el jefe de los capellanes en un ejército en particular. Por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque ya no es un país protestante per se, el ejército sigue teniendo capellanes que generalmente son militares que tienen estudios teológicos. Por ejemplo, MINS tiene un ministerio en las cárceles en los Estados Unidos, muy exitoso. De hecho, MINS en las cárceles en Estados Unidos
atiende a presos de todo tipo y presos que estudian el programa de MINS en los Estados Unidos son presos que cuando salen, jamás vuelven a recaer. O sea, no hay reincidencia con estudiantes de MINS y muchos de esos estudiantes graduados que logran obtener pues tienen mucho tiempo para estudiar, ¿verdad? Su maestría o su doctorado, a veces regresan a la cárcel como capellanes. Y es muy interesante ver a nuestros graduados de MINS siendo capellanes en cárceles donde ellos mismos eran internos en el pasado, ¿verdad? Está el capellán de santidad, es el que es nombrado por el Papa con atribuciones y contribuciones y conocimientos por lo general. Se le otorga el título de monseñor. Esto sigue existiendo en la gran mayoría de los países latinos donde tenemos una iglesia católica. Por ejemplo, en México existe un monseñor, un capellán, que recuerden que el Vaticano es un estado. Entonces el monseñor en términos civiles es no el cónsul, sino ¿cómo se le llama al representante de un país? ¿Embajador? El embajador, ese es el monseñor. Entonces, en Chile hay un si tienen relaciones con la Iglesia Católica como Estado, hay un representante del Estado Vaticano y es como el capellán para los demás en la estructura católica. No tiene un puesto en la estructura católica, pero para los demás, para la estructura católica local, es como el capellán que el Papa puso, que es el representante de la Iglesia Católica ante el Estado, en el Estado mexicano o el Estado de Chile. Todos los estados que tienen relación con el Vaticano como Estado, pues tienen un monseñor que no es parte de la estructura jerárquica católica local, pero sí tiene un puesto superior a los que están ahí, porque pues es como el delegado del Papa ahí. Está el capellán castrense. Son eclesiásticos responsables de adoctrinar y realizar oficios a la milicia. Eso todavía es común en los países que tienen. Capellán de monjas, pues obvio, ¿no? Para aquellos que ministran a personas femeninas. Está el capellán parroquial, que es el que yo explicaba, o coadjutores de la parroquia. Es decir, en ese sentido, todos los encargados de un templo, en este caso presbiteriano en Chile o en México, son capellanes para la comunidad, es decir, para su iglesia son el pastor, pero para la comunidad. Les pongo un ejemplo. Yo asistí hace unos días a un sepelio. Se murió la abuela de mi yerno, el esposo de mi hija. Y la familia de la abuela de mi yerno son católicos. Pero muchos de ellos fueron a la boda de mi hija y yo, como pastor, pues yo casé a mi hija y prediqué. Entonces, cuando llegué, saludé a la familia, saludé a mi consuegro, le di los pésames. Y entonces se acerca la hermana de mi consuegro o de mi consuegro y me pide, ¿podría hacer una oración? Y volteo a ver a mi consuegro y me dice, sí, por favor. Me paré, saqué mi celular, abrí mi Biblia, abrí el Salmo 23 y en ese momento, cuando estoy ministrando a personas que no son de mi comunidad, tengo una función de capellán. Porque no es mi congregación, porque no son cristianos los que están ahí, me pidieron que diera unas palabras. Y entonces lo que hago es, pues lo que haría cuando me invitan a atender un funeral. De mi ronco pecho, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y expliqué algunas cosas, oré por consuelo para la familia, presenté el evangelio y di las gracias. Entonces, muchos de ellos se quedaron muy sorprendidos por la explicación y después me lo agradecieron reiteradamente. Pero en ese sentido, aunque no soy un capellán formal, porque no soy el capellán de la funeraria, funco como capellán en la práctica. Sí, hermano Guillermo. Aquí ocurre a veces, pastor, que supongamos que alguien de la comunidad donde está inserta en la iglesia fallece. Y a veces tienen alguna relación con la iglesia, quizás algún familiar asistió a la iglesia o algo así. Y no es raro que a veces
la familia diga, sabe, pastor, nos gustaría, si podemos traer al difunto acá al templo y si ustedes pueden hacer un servicio. Y aún es más común que a veces la gente, son católicos acá también, entonces van al templo católico, hacen el servicio ahí, pero el cura o el diácono o lo que sea, nunca, casi nunca, diría yo nunca lo he visto, van al cementerio. Entonces piden a un pastor evangélico que vaya y haga el servicio de la sepultación. Eso sería en el fondo lo que usted está diciendo también, o Eso, sea, exactamente. y lo Esa es digo una porque, forma en la que todos los pastores ejercemos capellanía, porque no son miembros de nuestra iglesia. En teoría no tendríamos obligación de hacerlo, sí, pero lo hacemos porque estamos sirviendo a nuestra comunidad. porque yo he escuchado algunos casos en que alguna iglesia, voy a decir una iglesia mejor, pero obviamente tiene que ver con el pastor, dice, no, nosotros no podemos recibir a esta persona porque no es miembro de nuestra iglesia ni participa en nuestra iglesia y simplemente dicen, no, no lo vamos a hacer. Ahora, mi propia visión es un poco más como la que usted dice, o sea, es un momento de aprovechar, de compartir el evangelio. Claro. Pero bueno, pero interesante, eso es lo que es una figura que muchas veces se ve acá en nuestro contexto. Bueno, en ese contexto, gracias Guillermo, es importante que entiendan que ustedes son pastores de la Iglesia Presbiteriana de Chile o presbíteros de la Iglesia Nacional de Chile. Pero cuando tu primo te pide que ores en los 15 años de su hija o que des gracias por su cumpleaños, en ese momento ejercemos una función de capellanía. No son miembros de la iglesia. Es cierto, como dice Guillermo, podemos decir no porque no son miembros de la iglesia y no estaríamos haciendo nada malo. Pero es importante entender que somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Les platico la experiencia. Se murió la mamá de un miembro de mi iglesia. Pero la mamá, el papá y todos los hermanos iban a otra iglesia. Llegué, le di el pésame a la persona, al miembro de mi iglesia, saludé a su familia y me senté. 10 minutos después llegó el pastor, al que le tocaba, el pastor de la hermana que había fallecido. Fue, dio los pésames, me vio y fue directamente conmigo. Oye, qué bueno que estás aquí. ¿Te podrías hacer cargo de los cultos funerarios porque yo tengo que salir de viaje? Sí. Sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces yo me hice cargo del culto antes de que, en México hacen un culto antes de que salga el cuerpo en la funeraria y hacen otro culto en el entierro, ¿verdad? Y entonces yo me hice cargo de todos los servicios y entonces mucha gente cristiana y no cristiana escuchó la palabra. Es una oportunidad para predicar el evangelio, es una oportunidad para ayudarle a un compañero y pero en ese sentido ejercemos un ministerio de capellanía porque no son los miembros de nuestra iglesia. ¿Estamos bien? Entonces, es importante que lo vean como una oportunidad. No somos capellanes en el sentido estricto de la palabra, pero sí somos capellanes de nuestra comunidad que vive en oscuridad y que si ellos están en oscuridad y nosotros vemos la luz. Un último ejemplo. En México, y yo asumo que en Chile, cuando se suicida la persona, el padre no va, el sacerdote no va, porque está en el infierno. Y yo estoy de acuerdo con el padre, está en el infierno, pero todos los que están aquí, que están vivos, que están llorando, necesitan de Cristo. Y entonces vienen, me explican que el sacerdote no pudo ir y que cuánto les cobraba yo por ir. Le digo, no le voy a cobrar. Fui, prediqué esa noche, prediqué al otro día y prediqué cuando lo enterré. En ningún momento, obviamente, mencioné que el difunto estaba en el cielo, ¿verdad? Porque yo sé que no está. Pero lo que hice fue predicarle el evangelio a los vivos. Resultado, esa familia de 30 personas se convirtió, se hicieron cristianos y luego entendieron el evangelio. Entonces, siempre hay una oportunidad para servir a nuestra comunidad. Y a veces son cosas sencillas, ¿verdad? A mí me han invitado a colegios no cristianos
hacer una oración cuando se va a iniciar el ciclo escolar. Voy con mucho gusto y hago una oración. O me han invitado a poner la primera piedra de un edificio de una empresa, pues voy y hago una oración. Y leo un pasaje bíblico y hago una oración. Estoy sirviendo a mi comunidad. Obviamente, como buen pastor presbiteriano, no cobro. ¿Okay? Los padres, todas esas vueltas, los sacerdotes católicos las cobran, ¿verdad? Bien, sigamos con estas definiciones. El capellán pontificio, que eran los encargados del servicio en la capilla papal. Ahora, en la actualidad, la capellanía a nivel mundial ocupa un lugar prominente en el campo evangelístico de las iglesias que han decidido mantener el enfoque social de Jesucristo, llevando un mensaje de salvación a aquellos que humanamente hablando son los que más lo necesitan, sin importar los prejuicios o las discriminaciones sociales o eclesiásticas. Ahora, áreas que abarca la capellanía ministerial. La capellanía ministerial tiene que ver con hospitales, asuntos de salud. La capellanía tiene que ver con asuntos de escuelas. Hay muchas escuelas que tienen capellanes. La próxima semana ustedes van a hablar con el capellán de uno de nuestros 2 colegios nacionales, que este particular está en México, y creo que van a aprender mucho de, yo he escuchado, es mi amigo, yo he escuchado las luchas que mi amigo tiene porque a veces los niños no son cristianos y mi amigo no es psicólogo, es el capellán. Entonces, cuando un niño se porta mal, se lo mandan al capellán. Y él les va a explicar las luchas con los padres, con los niños y la manera en la que él ha podido compartir el evangelio. Pero es importante escucharlo desde la experiencia de alguien que ha luchado. Las escuelas son una gran oportunidad para poner un pastor y que ministre a esa comunidad de no cristianos. Obviamente, las Fuerzas Armadas, los bomberos, todas estas instituciones, sobre todo en Estados Unidos, tienen capellán. En América Latina depende del tipo de gobierno, pero la gran mayoría de los gobiernos laicos no tienen capellanes en sus instituciones. Las cárceles es una gran oportunidad para tener capellanes, sobre todo cuando las cárceles se prestan para que podamos tener un servicio o una iglesia dentro de la prisión, pues podemos tener un capellán que va y ministra. También el ejército, especialmente las Fuerzas Armadas, la Marina, obviamente en Estados Unidos y en países cristianos, en nuestros países generalmente no sucede. Y hay capellanes para los deportistas, también depende mucho del estado. Obviamente México no manda un capellán con sus deportistas olímpicos, pero hay algunos países cristianos que mandan capellanes con sus deportistas como parte del equipo de apoyo para sus deportistas. Entonces, la capellanía tiene un sinnúmero de oportunidades que nosotros podríamos encontrar y donde nosotros podríamos tener oportunidad de compartir y usar de acuerdo a nuestro contexto, específicamente en nuestro país. Ahora, pasemos al capítulo 2 brevemente. Hablemos de la capellanía en instituciones hospitalarias y en situaciones de emergencia. El sistema de salud en cada país es diferente. En México, el sistema de salud es completamente laico. Aún así, dentro del sistema de salud mexicana, existe un área que se llama trabajo social. En trabajo social, cuando tú eres pastor, te presentas con tu credencial de pastor, que en México, como en Chile, las iglesias en México se llaman asociaciones religiosas. Las iglesias son asociaciones religiosas con personalidad jurídica. Y estas asociaciones religiosas pueden ofrecer credenciales a sus miembros pastores y los pastores se presentan en el departamento de trabajo social y te tienen que dejar pasar a orar por tu enfermo, porque parte de la política pública es que la salud es integral, es decir, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente, que es para eso están los psicólogos, y tiene que ver con el espíritu, desde la perspectiva del Estado mexicano. Y ahí muchos cristianos han aportado. Voy a ver si hay una oportunidad en la última clase también para que la doctora Eva Meléndez, que es nuestra coordinadora de MINS en una ciudad que se llama Tampico, Tamaulipas,
Ella es enfermera de profesión, tiene un doctorado con nosotros y ella ejerce un ministerio muy interesante con enfermeras dentro del sistema público, aunque ya está jubilada como enfermera, da muchas pláticas con principios bíblicos en hospitales por este asunto de que el gobierno habla de la salud, que la salud es integral. Entonces, es una forma de capellanía de alguna manera que ella hace con personas que no son cristianas en los hospitales y que permite que pues la gente pueda orar. ¿Cuál es el mandato del Señor? El mandato del Señor dejó claro indicaciones sobre el cuidado y la atención general a los enfermos. Eso es muy claro en la Biblia. En la parábola del buen samaritano se nos enseña cómo muchos de los que dicen representar a Dios pasan indiferentes ante el dolor de quien está golpeado y desvalido. Y el llamado de las Escrituras es a que nosotros no seamos, no ignoremos el dolor de estas personas que sufren, porque en los hospitales la gente realmente está sufriendo y es una gran oportunidad para orar. Aunque el hospital como tal no tenga un capellán evangélico, por ejemplo, aquí en México, solo los hospitales denominacionales tienen un capellán. Nosotros tenemos un hospital, tiene un capellán. Y los hospitales católicos, que son los que más proliferan, pues tienen sacerdote y tienen monjas asistiendo. Pero aún en los hospitales católicos, cuando tú eres evangélico, tú puedes mandar a llamar a un pastor y te dejan pasar y te dejan ministrar. Entonces, es importante al final del día porque sí es una oportunidad de hacerlo. A veces la legislación de nuestros países no lo permite. Ahora, hay aquí varias cosas que quiero compartir con ustedes sobre recomendaciones generales cuando visitamos enfermos. Tome precauciones para evitar cualquier contagio. Ahora con el de COVID creo que hemos aprendido a usar cubrebocas, pero independientemente del COVID, cuando vamos a un hospital, deberíamos de usar cubrebocas, deberíamos de traer gel para nuestras manos, limpiarnos las manos antes de entrar, limpiarnos las manos antes de salir. Cuando visitemos cualquier tipo de enfermo, ya sea en casa o en el hospital, es importante. Y cuando visitamos enfermos no cristianos, porque es una gran oportunidad para compartir el evangelio y orar, pero es importante que tomemos precauciones, todas las precauciones de salud que sean importantes. Anúnciese, es decir, avise que llegó en un hospital en México, uno se anuncia y entonces te dejan pasar. Prepare lo que va a decir, por favor, cuando haga una visita, no la improvise. Prepare exactamente lo que va a decir. Y si lo tiene preparado, recuerde que, aunque sea cristiano, está enfermo y está sufriendo. No le eche un sermón de 40 minutos. No tiene 40 minutos. Entonces, vaya bien preparado para que los minutos que va a hablar sean bien específicos y ayuden a la persona. Entonces, tenga cuidado con lo que lea. Con mucho gusto, yo les voy a regalar, si me recuerdas, Guillermo, unos sermones que yo tengo del Salmo 23 que me parecen que son, bueno, esos los tengo, incluso lo que les voy a regalar, los tengo grabados en video en YouTube, en un canal de YouTube. Le voy a mandar a Guillermo los videos. Son 6 sermones que hablan de las 6 razones que provocan el estrés, la depresión y por lo tanto la enfermedad, y los 6 remedios de Dios. Y son excelentes para compartir con enfermos. Entonces, es lo que yo uso cuando visito enfermos. Por ejemplo, ahora que les platiqué que me pidieron que diera unas palabras, expliqué el Salmo 23:1. Bye. Entonces, comparta. Tenga algo bien preparado, para que no improvise, porque yo he visto pastores que andan hojeando la Biblia y no saben qué decir cuando les piden que hablan. Tendría que estar siempre preparado. Estas charlitas del Salmo 23 creo que podrían ser muy útiles si las prepara y las puede utilizar sin problemas y las puede cambiar y modificar si quiere después. Escuche. Si el enfermo quiere hablar, escuche. Hable en voz baja. Recuerde que está en un hospital. No predique, no grite, no hable fuerte. Recuerde, está en un hospital. Bendiga a la persona. Dele la bendición en el nombre del Padre. Esto es algo que yo hago muy común cuando oro por enfermos.
Te bendigo en el nombre del Padre, que te conoce antes de la fundación del mundo. Te bendigo en el nombre del Hijo, que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo para que la palabra que has escuchado hoy sane tu corazón primeramente y sane tu cuerpo. Bendiga. Es importante que lo haga. Y que recuerde que sea trinitario, ¿verdad? Sea positivo. Es mejor una gente positiva que una gente negativa. No entre en discusiones teológicas, por favor. No es el momento para aclarar puntos. No visite si no tiene el deseo de hacerlo. No pierda la oportunidad de orar por el enfermo. Déjenme les platico una experiencia. Tuve el privilegio de pastorear una iglesia de nuestras iglesias grandes en México. Esta es una iglesia de 1,200 miembros en el sur de México. Y en esa iglesia éramos 2 pastores. Yo no era el pastor principal, era el pastor asociado. El pastor principal, el pastor Neri Rivera, era un hombre con un gran amor por los enfermos. Yo visito a los enfermos, pero le voy a ser honesto aquí. Cuando me decían, es que la hermana está en el hospital, en mi corazón, ay, es que tengo que ir al hospital. No es que no quiera visitar al enfermo, es que me pesa el hospital. Pero no había necesidad porque no bien sabía Neri que estaban enfermos y Neri ya estaba en el hospital. Yo dije, bueno, ya no tengo que ir yo. Pero cuando Neri, el pastor, se iba de vacaciones, pues ni modo, te toca. Y me tocaba a mí. Pero es importante que tenga buena actitud y que si no tiene deseo de ir, es mejor que lo refiera con alguien y vaya a alguien porque el enfermo necesita. Ahora, si es miembro de su iglesia, hermano, le toca. Ahí sí no se puede hacer pangulado. Ok, a los pastores. Pero como capellán, cuando te invitan a visitar a un enfermo que no es miembro de tu iglesia, que es cuando uno puede ejercer la capellanía, hágalo de buena gana y si no, no lo haga, porque es importante, está enfermo, ¿verdad? Entonces, y no pierda la oportunidad de orar por el enfermo. No se relacione demasiado emocionalmente con los pacientes. Ahora, esta es la recomendación que hace el autor del manual. Yo le diría que no debería de llorar amargamente porque está el enfermo, pero yo creo que sí necesitan involucrarse emocionalmente, porque nosotros tenemos una conexión de amor con las personas. Amamos a los miembros de nuestra iglesia y amamos las almas perdidas. Si se conecta, eso tiene un poder impresionante. Ahora, después salí y llora. No llore ahí, porque hay cosas muy impactantes. ¿Estamos bien? Entonces, yo creo que les platiqué, yo me caí en el 95 en México de cabeza, fractura de cráneo, clavícula, costillas y cadera, una historia larga que después con gusto la platico. Tengo un amigo que fue mi profesor del seminario y que cuentan mis padres que me fue a ver y que entró al hospital, al cuarto del hospital. Yo estoy lleno de tubos, conectado con muchas cosas y Pedro se llama y cuando Pedro me vio dice, el gran Esaú, y pum, se desmayó. Y mi mamá de rancho lo levantó al pastor y lo acostó en la cama de al lado. Y se volvió a levantar el pastor y el gran Esaú, y pum, otra vez. Hay personas que no pueden ver un enfermo por la impresión. Hay personas que no pueden estar con un muerto por la impresión. Es importante que usted se conozca a sí mismo y tenga cuidado. No sea que lo van a tener que atender a usted. Entonces, no todo mundo puede hacer capellanía, no todo mundo puede hacer visitas a enfermos graves, porque necesitas estar sobrio, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, hay personas que no lo saben hasta que no les pasa, pero usted se debería de conocer y saber que hay cosas que tal vez no puede. No se siente en la cama del enfermo, sea humano, yo diría sea cristiano, ¿ok? Apoya al enfermo en cuanto es posible, ¿verdad? Con la palabra. No le dé falsas esperanzas. Ahora, eso no quiere decir que no ore por sanidad con fe. Le cuento la experiencia. Yo era un joven pastor
Esto pasó hace 28, tal vez 30 años. Yo era un seminarista. Me pusieron a cargo de una pequeña iglesia. Los ancianos me piden que vayamos a ver a un enfermo. Yo me hice cargo de la iglesia donde yo crecí. Y entonces fue muy difícil porque pues todos me vieron de niño y ahora yo era el pastor, el seminarista, y era difícil. José se llama el hermano y todavía vive. El hermano José estaba muy grave. Llegamos los ancianos, el doctor iba saliendo, hablé con él y me dijo, obviamente él no sabía que yo no era pastor todavía, era el seminarista. Me dice, pastor, pida a la familia que se despidan porque José no va a pasar la noche. Y entonces pedí a la familia, lloraron. Hicimos un círculo alrededor del hermano, lo ungimos con aceite y oramos. Y la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sabe qué fui a hacer yo al final de esa visita? Me fui a mi casa a preparar el culto funeral. Porque pues ya el doctor había dicho que se iba a morir. Y entonces yo no oré con fe ese día. Que ese fue un error que quiero compartir aquí. Al otro día, a las 9 de la mañana, pues me levanté temprano, me bañé, me arreglé, me puse mi corbatita y fui a la casa del hermano José a ver cómo estaba el asunto, si ya se nos había ido al otro lado el hermano. Y llegué y en la mesa estaba el hermano José sentado, tomándose un caldo de pollo de rancho. Y me invitaron a sentarme junto a él. Me senté, comimos juntos y platicamos. Y ¿qué pasó? Que habíamos orado en la noche. Y que uno de los ancianos que había ido conmigo había orado con fe. Y la oración de fe sanó al enfermo. No fue mi oración, porque yo fui a preparar el culto funeral. El hermano José vive hasta la fecha. Entonces, y eso tiene 30 años. El hermano José tiene como 80 y muchos años. Entonces, les platico esto, ¿por qué? Porque es importante que ores con fe y que cuando el autor del curso dice que no le des falsas esperanzas, no quiere decir que no ores con fe y que no pidas sanidad en el nombre de Jesús. Dios tiene poder. En 27 años de ministerio, yo le puedo asegurar que Dios hace milagros poderosos por la oración de fe, mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Pero necesitamos orar con fe. Y aunque la persona a veces no es cristiana, Dios en su misericordia escucha tu oración o mi oración y podemos hacer un impacto tremendo en la vida de familias a través de la oración de fe. Entonces, no estoy tan de acuerdo con el asunto de no le dé esperanzas. No somos médicos, no podemos hablar de medicina, pero podemos hablar de la palabra del Señor. Entonces ahí con las reservas. Reconozca cuándo debe de retirarse. Sea breve. Aquí yo quisiera añadir esto. La visita es visita literal de doctor. Lees la Biblia, explicas, oras, pones manos, pelas gallo. O te vas. O sea, no se quede platicando porque el enfermo necesita descansar. Es importante. Depende de la salud del enfermo, depende del ánimo del enfermo, pero es importante. Cuando son creyentes y están en su casa, llevar la Santa Cena puede ser propio. Ahora hablemos de enfermos crónicos. Haga visitas cortas pero frecuentes. Tenga un horario fijo para la visita. Envíe una postal o algo cuando no lo puede hacer o estás de vacaciones. Recuerde, el objetivo de la visita es, ¿cuál es el objetivo de la visita? Es animar al enfermo, en este caso, si tiene cáncer o de esas enfermedades crónicas, ¿verdad? De ser posible, llévelo a que le tome el sol, si se puede, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí en el solecito. Recuerde, usted es un huésped en la casa del enfermo. Cumpla todo lo que ha prometido hacer. Cuídese de no prometer más de lo que pueda cumplir. Practique escuchar sin apuro. Si el enfermo está mucho tiempo solo, puede querer hablar hasta por los codos. Entonces, escuche. ¿Estamos bien? Hay, sobre todo las personas de la tercera edad, quieren platicar y platicar y platicar. Entonces, depende del enfermo y depende del contexto. Si se da la situación, escuche. A veces no tienes que hacer más que escuchar y orar. Y eso es muy saludable para un enfermo, sobre todo personas de la tercera edad. Es importante. Aquí estamos hablando de enfermos crónicos. Es importante.
Hablemos de la visitación de enfermos al borde de la muerte. Con todo, en la vida de una persona, al llegar a las puertas de la muerte es un proceso que consta de varias etapas que hacen transitar al enfermo desde la negación de su estado hasta la aceptación de la muerte inminente. Recuerde, estamos hablando de capellanía y muchas veces estamos hablando de personas que no son cristianas, a las que les tenemos que presentar el evangelio, que a veces lo aceptan, pero están en ese proceso de que el doctor les dijo que les faltan días, horas o meses. Entonces es importante tener cuidado con este tipo de visitas que seguramente se dan incluso en el contexto de la iglesia a personas no cristianas. Recuerde que la muerte constituye ya, sin duda, el temor más grande que la humanidad sin Cristo tiene. Desafortunadamente, todos hemos tenido que lidiar. Perdón, se salió mi conexión. Espero que hayan escuchado lo último. Ahí está otra vez. Muy bien. Hablemos de esto último, la capellanía en situaciones de desastre. Aquí básicamente lo que el autor plantea, y ustedes lo van a leer en el libro, es que en un terremoto, en un huracán o en un temblor, debemos de ministrar a la gente. Tanto en Chile como en México, creo que lidiamos con los terremotos y lidiamos después con cómo ayudar a la gente, no solo ayudarla a reconstruir el país y socialmente, sino a ministrar a la gente. Y en ese sentido, como capellanes, podemos compartir el evangelio para la palabra. En el libro específicamente de texto, van a encontrar la descripción de lo que es un huracán, cómo se mide la fuerza de un huracán, que yo creo que es información que deberías de tener si vives en una zona donde hay huracanes. Hay una sección de terremotos que tal vez les interese más y explica cómo se miden los terremotos, cómo son las alarmas de terremotos, bla, bla, bla. No sé si ahí en Santiago o en Chile en particular tienen una alarma de sismos. Sobre todo en la Ciudad de México hay una alarma de sismos que te anuncia, creo que 40 segundos antes de que empiece el temblor, y cuando suena la alarma de sismos hay que correr como estés para llegar a la zona segura. Entonces, son bastante efectivas. Al principio sí te sacas mucho de onda. En México tenemos zonas de sismos, tenemos zonas de huracanes, y entonces tenemos varias cosas. Tal vez en Chile no estoy seguro que tengan zonas de huracanes, pero ahí está la información. ¿Cuál es la esencia de todo esto? Que es nuestro deber ministrar a la gente que está sufriendo. Y no necesariamente si tenemos una capilla o no, como cristianos podemos ser capellanes de nuestra comunidad en ese sentido al ministrarnos. Entonces, el libro de texto trata sobre este asunto con bastante profundidad, sobre todo con detalles técnicos, que no voy a entrar aquí porque no me parece importante tratarlo este asunto aquí. Ahora, en conclusión, la capellanía hospitalaria y en situaciones de emergencia son una de las ramas trabajosas y variadas de la especialidad, donde en cada caso es radicalmente diferente la una a la otra, y se encontrarán con pacientes o con personas que están sufriendo por un sismo y con características físicas y psicológicas diferentes, pero todas necesitan profundamente a Dios en esa situación. Cuando la gente se está muriendo, cuando la gente está sufriendo, está vulnerable, y nosotros sabemos que tienen una necesidad espiritual, y es ahí donde nosotros podemos ministrar. Es importante reconocer entonces, hermanos, que como iglesias, a nuestras instituciones sociales, colegios, hospitales, incluso seminarios, si es un seminario presencial, deberíamos de tener capellanes o tenemos capellanes. Por la situación de los gobiernos y el asunto en general en Hispanoamérica, es muy raro encontrar en nuestro contexto que el ejército tenga capellán o que las escuelas públicas tengan capellán. Generalmente los que tienen capellán son las escuelas cristianas. Ustedes van a hablar con un capellán cristiano la próxima semana. Entonces, entonces en el sentido amplio, como les explicaba al principio,
pero sí somos capellanes de nuestra comunidad y tendremos que decidir en qué situaciones sí nos podemos presentar y hablar y en qué situaciones no podríamos por la razón que sea. Entonces, es importante entender que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas y que la capellanía es un ministerio. Entonces, para terminar, la próxima semana van a tener al presbítero Joaquín Chalemás. Te encargo, Guillermo, que mañana me confirmes cuál es el enlace para la próxima semana. Si es el mismo, yo le paso al pastor Chalemás el enlace y el teléfono del pastor Lobos y tu teléfono, porque yo voy a estar dando clases específicamente esa hora presencialmente en Mérida. Entonces, él va a entrar y él va a compartir su conferencia de 50 minutos y luego ustedes van a poder contestar. Y espero que en la última semana, la cuarta semana, puedan escuchar a un capellán de carrera en Hispanoamérica, porque hay un ministerio de capellanía en Hispanoamérica que me parece es una opción. Hay que tener cuidado que no se convierta la capellanía como en un movimiento como la apostolía, estos movimientos apostólicos, que de pronto todos son apóstoles, ¿verdad? Recuerde, la capellanía está diseñada específicamente en la definición esencial, es para atender personas que no están organizados como iglesias, colegios, escuelas, ejércitos, instituciones, etcétera, etcétera. Y en términos generales, la iglesia cristiana es capellán de su país, de su comunidad, de su ciudad, de su pueblo, en ese contexto. Entonces, es importante tener presente que entonces yo tampoco tengo mucho conocimiento de esto, pero voy a invitar a estos capellanes para que nos expliquen, ustedes expliquen y después en una sesión privada conmigo podemos resolver preguntas y yo les daré mi opinión de ese asunto. Es importante saber que sí existen, organizaciones en Hispanoamérica que te certifican como capellán, pero si yo recibo un título de capellán, tengo mi grado, tengo mi placa, pero no estoy sirviendo en mi comunidad, pues no sirve de nada, me parece a mí, ¿verdad? Como estos apóstoles, autonombrados apóstoles que hay hoy, que de pronto son apóstoles. Cuando yo voy a la Biblia y leo que para ser apóstol hay que haber estado los 3 años desde el bautismo de Juan hasta su resurrección, pues no califican, ¿verdad? Entonces, es importante entender, ¿es necesario el ministerio de capellanía? Ustedes como presbíteros o pastores o designados por un cuerpo eclesiástico a una función especial pueden ejercer como capellanes, pero es importante que es una función específica. Solo en el término más general de la palabra, como les explicaba, los pastores de las iglesias son capellanes de la comunidad. Cuando la comunidad no cristiana se acerca a la iglesia en una necesidad y el pastor les sirve de manera espiritual. Pero pasa con los funerales, pasa con los enfermos, pasa con ciertas circunstancias en particular, pero no es una cosa que ejercemos de diario, sino como una función, yo diría, profética. ¿Estamos bien? Entonces, hasta ahí. Bueno, si quieres parar la grabación aquí,